Bueno, vamos a comenzar. Dale. Bueno, entonces, para comenzar, como todos esos antibióticos de los que vamos a hablar, macrólidos, cetólidos, tetraciclinas, ciclinas y oxazolidinonas, pues actúan sobre los ribosomas. Entonces vamos a hablar un poco sobre los ribosomas para recordar qué son como tal. Entonces, pues los ribosomas están compuestos por dos subunidades, una pequeña y una grande, la 30S y 50S respectivamente. Entonces, la subunidad pequeña se va a encargar de decodificar la información genética que está contenida en el ARN mensajero, mientras que la subunidad grande va a ser responsable de polimerizar los aminoácidos en proteínas. El ribosoma contiene 3 sitios de unión al ARN de transferencia. Está el aminoácido que se va a entregar al ribosoma por el aminoácido. Espere que no hay entero. Por el aminoácido tRNA que se va a unir al sitio A, denominado aminoácido, y todo lo que antibiótico que llegue a actuar en este sitio se va a decir que inhibe la translocación. La cadena de proteínas que se va a estar en crecimiento, pues se va a unir al tRNA ubicado en el sitio P, que es el sitio peptidilo, y todo lo que actúe, todo antibiótico que actúe en este lugar se dice que inhibe la translocación, perdón. No, transpeptidación de péptida. Y ya al salir del ribosoma... Sería translocación o traducción, más bien para la formación de la proteína. Sí, y ya al salir del ribosoma, pues ya el tRNA que se encuentra desacilado, o sea, sin el aminoácido, pues se va a ocupar en el sitio E, que va a ser de salida. Esto es una fotografía electrónica del ribosoma, pues aquí ya está lo mencionado, las unidades 30S, 50S y los sitios P y A. Aquí es para nombrar y explicar que la adición de los aminoácidos individuales que se van a unir a la proteína en crecimiento se va a realizar en el sitio PTC específicamente, que va a estar ubicado en la subunidad ribosomal grande. También tenemos el NPT, este va a ser una especie como de canal o pasadizo que va a atravesar la proteína en su camino hacia el citoplasma, y este es bastante importante porque va a ser capaz de detectar cómo va la proteína en crecimiento y va a poder provocar cambios en el ribosoma para provocar una mejora en la proteína, y pues no solo va a responder a la proteína en crecimiento, sino también a mensajes del medio exterior. Entonces, iniciando con lo que son las tetraciclinas y las gliciciclinas, vamos a ver que dentro del primer grupo se encuentra la doxiciclina, minociclina y tetraciclina como tal. Entonces, en el lado izquierdo vamos a poder ver la estructura base, lo que son los 4 anillos, van a ser la estructura base de todas las tetraciclinas. Y ya dependiendo de los demás compuestos que se le agreguen a los diferentes carbonos, pues vamos a poder definir específicamente qué tetraciclina es, porque también se pueden clasificar en las de primera, segunda y tercera generación. Entonces, por ejemplo, si al carbono 7 se le añade un cloro, vamos a tener la clortetraciclina, que es una de primera generación. Si al carbono 5 se le añade un grupo OH, vamos a tener la oxitetraciclina, que sigue siendo también de primera generación. Y si se quita lo del carbono 7, el carbono 5 y al carbono 6 se le añade el grupo OH y el metano, vamos a tener una tetraciclina, que ya es una de segunda generación. Las de primera pues ya no se usan más las de segunda y tercera. Entonces, en la imagen que vemos en la derecha, tenemos la minociclina, que es también una de segunda generación, pero que en el momento en que se le añade el 9-terbutilglucilamido se convierte en la tigeciclina. La tigeciclina, que es una gliciclina o una tetraciclina de tercera generación, va a tener como una característica especial, y es que ellos van a tener un mejor espectro, es decir, van a poder actuar sobre microorganismos que ni la doxiciclina ni la minociclina pueden actuar. Siguiente.
Respecto al mecanismo de acción, como mencionó Diego, tenemos la subunidad 50S, la subunidad 30S, un sitio P, un sitio A. Entonces, lo que van a hacer las tetraciclinas es que en el sitio A, que es como ese sitio de entrada para que se pueda seguir sintetizando la cadena polipeptídica, en ese sitio donde normalmente deberían empezar a entrar los aminoácidos, va a llegar la tetraciclina. Entonces, la tetraciclina se ubica ahí y no permite que se siga realizando la síntesis de proteínas. Entonces, hay algunos microorganismos que van a desarrollar ciertos mecanismos de resistencia, como por ejemplo las bombas de salida. Entonces, lo que sucede pues es que literalmente el antibiótico se saca a través de la membrana para que no pueda unirse al sitio. También está la destrucción enzimática, en donde se sintetizan ciertas enzimas a partir de genes, como por ejemplo los genes TET34 o TET37. Entonces, esas enzimas destruyen el antibiótico para que no se pueda unir. Y está la protección ribosómica. Entonces, ahí lo que se genera es una proteína que va de cierta forma como a luchar con la tetraciclina para que ella no se pueda unir a ese sitio A. Entonces, ¿qué pasa? Las tetraciclinas de segunda generación, como la doxiciclina o la aminociclina, logran vencer el mecanismo de resistencia de bombas de salida y de destrucción enzimática, pero no logran vencer el de la destrucción ribosómica. Siguiente. En cambio, la tigeciclina va a lograr vencer esos tres mecanismos de resistencia y por eso es que va a tener o va a poder actuar sobre algunos microorganismos mejor que lo que lo harían las tetraciclinas de primera y segunda generación. Siguiente. ¿Para qué microorganismos van a ser útiles estos antibióticos? Para los microorganismos atípicos, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae, Clamidophila pneumoniae y Legionella pneumophila, que son los que nos van a producir las neumonías atípicas o en algunos casos infecciones en el oído. Súper bien, y son las que se detectan, por ejemplo, en el film array respiratorio. Sirven estas y sirven los macrólidos, porque los atípicos no tienen pared. Entonces, como esto actúa a través del ribosoma, pues fácilmente entran y ahí es que los matan. Todos los intracelulares también esto funciona súper bien. Y ahorita Diego le va a mandar por WhatsApp, si lo tiene abierto, para que les mande al grupo de ustedes, por ejemplo, un casito que tuvimos en estos días, no sé si lo estén viendo, de una niña con un exantema, fiebre, brote y un animalito por ahí para que me cuenten qué piensan y qué le darían de tratamiento. Listo, entonces también esos antibióticos van a ser muy buenos para todo lo que son las riquecias, diferentes especies, pero las que más comúnmente causan infección son la especie de Rickettsia rickettsii, Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi. Las riquecias van a ser transmitidas por la mordedura de diferentes animales, como por ejemplo los piojos, la garrapata, se encuentran allí también los ácaros y por eso es que ellos también se consideran como vectores. Entonces lo que sucede es que el animalito muerde a la persona y se empieza a reproducir el microorganismo a nivel epitelial. Entonces, lo que termina generando es una vasculitis sistémica. Siguiente. Genera una vasculitis sistémica que le va a generar a la persona un exantema característico y ya pues un paciente que cursa con el exantema, con malestar general, con cefalea y algunos días después de la infección se puede ver que en el lugar o en el sitio de la mordedura a la persona se le forma una llaguita que es cubierta como por una escara. También va a ser útil, siguiente, para la enfermedad de Lyme transmitida por la borrelia, que es una garrapata o la garrapata de patas negras, que es lo mismo, cursa con un exantema característico, malestar general, fiebre, entre otras manifestaciones. También va a tener un buen espectro para el Helicobacter pylori y para... Estefanía, están viendo la foto que les envié, miren su WhatsApp a ver qué piensan de los que han dicho. Voy. Un datico por ahí de importancia, tiene perritos enfermos en la casa. Sí, parece justamente lo que está describiendo Estefanía. Pero nosotros no tenemos el ciervo de la Rocky Mountain Fever. Lo que sí tenemos son garrapatas. Si le ven la garrapata a la cabeza de la china. Sí, ahí se nota. Perritos enfermos que pueden transmitir Ehrlichia y Anaplasma, que también son patógenos intracelulares. Y usualmente vienen de perritos o gaticos enfermos. Entonces, por ejemplo, para esos también sirve doxiciclina. Sí, les decía que las garrapatas y eso se han alimentado previamente de animales enfermos y después ya cuando muerden a la persona, pues es cuando le transmiten.
¿Y ella llegó con la garrapata ahí pegada en la cabeza? Sí, señora, cuando la estábamos expulgando, tenía su garrapatón. Ah, listo. Y también en algunos casos de malaria, específicamente en el caso de Vivax. Va a tener un espectro moderado contra los estafilococos, incluyendo los resistentes a meticilina, Streptococcus pneumoniae, y el efecto va a ser pobre para la mayoría de los gram negativos anaerobios y enterococos. Siguiente. La dosis, la tetraciclina, se va a usar principalmente vía oral en mayores de 8 años, de 25 a 50 miligramos por kilogramo día cada 6 horas, y en los mayores de 18, 250 a 500 miligramos cada 6 a 12 horas. La doxiciclina, ya sea vía oral o vía endovenosa, de 2 a 4 miligramos kilogramo día cada 12 o 24 horas en los mayores de 8, y en los mayores de 18, de 100 a 200 miligramos día cada 12 a 24 horas. Siguiente. Respecto a la tigeciclina, que ya va a ser una gliciciclina o tetraciclina de tercera generación, vamos a ver que el espectro sigue siendo bueno para los atípicos, y a diferencia de la doxiciclina o de la aminociclina, este ya va a ser bueno, va a tener un buen efecto contra los enterococos, incluyendo los resistentes a la vancomicina. Esta va a tener un mejor efecto contra los estafilococos, incluyendo los meticilino resistentes, y contra neumonía. El efecto va a ser moderado para la mayoría de los gram negativos anaerobios, a diferencia de la doxi y del amino, que el efecto va a ser pobre, y la tigeciclina pues sí va a tener un efecto pobre contra Pseudomonas, Proteus y Providencia. Providencia es causante de algunas infecciones. O sea, esas 3 bacterias son intrínsecamente resistentes a tige, no funciona. Sí. Pero tige, por ejemplo, es una herramienta súper útil para infecciones intraabdominales, porque tige es anaerobicida, entonces es una muy buena herramienta. Y tige es bueno para Cinetobacter cuando no hay más alternativas. El problema con tige es que tige requiere doble dosis cuando son drogoresistentes, y si hay drogoresistencia requiere combinarlo con algo más, pero es muy buena. Ahora, de las otras que mencionaste, de doxi y de minociclina, otra aplicación en la práctica médica, ¿cuál? ¿De cuál, doctor? De doxi y minociclina. Ah, también en los casos de acné. Bueno, súper bien, para acné de las primeras líneas. Exacto, muy bien. Bueno, entonces, como decía el doctor, esta es una resistencia intrínseca que tienen, que es lo que se conoce como el patrón PPP. Siguiente. La dosis de la tigeciclina endovenosa, una dosis inicial de 1.2 a 2 miligramos kilogramo cada 12 y de 50 miligramos cada 12. Siguiente. Respecto a los efectos adversos, vamos a tener los efectos gastrointestinales como irritación esofágica, náuseas, vómito, diarreas intensas. Lo que sucede con las tetraciclinas es que ellas tienden a acumularse en las células epiteliales del esófago. Entonces, cuando se acumulan, generan destrucción de proteínas, y la barrera, como esa barrera protectora que tienen las células, se pierde, y eso es lo que genera la irritación. Entonces, por eso se recomienda que se tome con abundante agua, y de pronto en aquellas personas que tienen como problemas en el peristaltismo esofágico, pues pueden llegar a ser mucho más propensas a este efecto adverso. También hay efectos sensoriales como los mareos y vértigos, dermatológicos como la fotosensibilidad. Entonces se recomienda pues el uso adecuado de protector solar. Decía que la literatura dice que hay como 2 manifestaciones que se pueden presentar. Una temprana, en donde la persona siente como una sensación de quemadura, puede presentar edema, urticaria, o puede presentarse un efecto adverso tardío, que es como cuando ya uno tiene una quemadura solar, pues por ir a la playa o algo así. Entonces, no se conoce como muy bien el por qué se genera esto, pero sí se recomienda el uso de protección solar. Y también otro de los efectos adversos es la decoloración dental. Entonces, lo que sucede es que las tetraciclinas tienen la tendencia a unirse al calcio en los tejidos que se encuentran pues como en proceso de desarrollo, en proceso de calcificación. Entonces, al unirse forman el ortofosfato de tetraciclina, y que eso al interaccionar con la luz pues tiende a generar como un efecto de oxidación. Siguiente. Durante mucho tiempo había un label, una advertencia de no usar tetraciclinas para pacientes por la decoloración dental.
pero eso es en terapias de más de 14 días, entonces no hay riesgo de que lo usen, pueden usarlo sin problema. Ah, listo. Siguiente. ¿Cuáles van a ser los datos importantes que hay que tener en cuenta? Entonces, como les mencioné, la biodisponibilidad, pues cuando se administra por vía oral la doxiciclina y la aminociclina va a ser muy buena, aproximadamente de un 100%, pero van a haber como compuestos como por ejemplo los cationes que van a disminuir la biodisponibilidad oral porque tienen una acción quelante, pues el antibiótico tiene una acción quelante. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, las personas que están tomando suplemento de calcio o suplemento de zinc, perdón, lo que se les va a recomendar es que o suspendan el suplemento o tomen un tiempo, siguiente por favor, o tomen un tiempo como de 2 a 4 horas entre la ingesta del antibiótico y la ingesta de suplemento, porque lo que sucede si se toman las dos muy seguido es que acción quelante se refiere como un barrido, entonces al final se van a terminar eliminando por las heces tanto el antibiótico como el suplemento y no se van a absorber ninguna de las dos. Siguiente. La doxiciclina no necesita ajustarse ni en caso de disfunción renal o en caso de disfunción hepática porque se va a eliminar a través de las heces. Por el contrario, la tetraciclina no se recomienda en el caso de insuficiencia renal. Como ya les mencioné, la acción quelante sobre los cationes, la tigecyclina tiene una eliminación hepática y no se recomienda en caso de infecciones urinarias o del torrente sanguíneo. Va a haber contraindicación para las mujeres que están embarazadas o para los niños de menores. No, en los niños la podemos usar. Sí, la podemos usar. Claro, la única opción es la riqueziosis, por ejemplo. Es que la contraindicación en niños será por el daño en el esmalte dental, que fue lo que tú dijiste, pero volvemos al punto de que no hay impacto y tampoco en los cartílagos de crecimiento, que era otra de las connotaciones. Sí, decía que por eso. Sí, pero bueno, eso fue y dependiente de tiempo. Entonces lo podemos usar porque a veces es lo único que tenemos para, por ejemplo, esta niña de las fotos de su chat, estoy sospechando que sea una erliquia o una anaplasmosis. Lo más probable es que sea alguna de esas, pero no sé si logré hacerle la PCR, pero el tratamiento es doxi. No tengo otro tratamiento intracelular. Ah, listo. Entonces, se puede usar si es por menos de 14 días. Siguiente. Exacto. ¿Para qué van a ser buenos entonces? Para infecciones no complicadas del tracto respiratorio, para enfermedades transmitidas por garrapatas o por la mordedura de algún animal. Va a servir como alternativa en los casos de infecciones de piel o tejidos blandos, de sífilis o de EPI, y también en el caso de antrax o taluremia. Siguiente. Tularemia, perdón. Profilaxis y tratamiento de malaria, como les había mencionado antes, infecciones polimicrobianas complicadas, específicamente la tigecyclina, y también infecciones de piel complicadas. Siguiente. Bueno, ahora pasando a macrólidos y cetólidos, pues principalmente tenemos la eritromicina, que fue la base de todo. Como tal, los macrólidos están constituidos por un anillo lactónico de gran tamaño. Este nombre de macrólidos está reservado únicamente para denominar a la familia de antibióticos, pues que están compuestas por anillos de 14, 15 y 16 átomos que van a estar unidos a uno o varios azúcares neutros o básicos denominados desoxiazúcares. La eritromicina es una base débil de peso molecular elevado. En medio ácido del estómago esta se va a degradar rápidamente y va pues a producir unos metabolitos sin actividad antimicrobiana que más van a tener una función agonista en los receptores de motilina. La claritromicina resulta de la sustitución de un grupo hidroxilo por un grupo metoxi en la posición 6 del anillo. La citromicina va a incorporar un radical metilo con un átomo de nitrógeno en la posición 10, cambiando su estructura y convirtiéndose en un anillo de 15 átomos, conocido como azálido, que va a mostrar una mayor actividad contra microorganismos gram negativos. La telitromicina es actualmente el único cetólido comercializado
Este va a resultar de la sustitución de un azúcar, del azúcar neutro, en este caso la cladinosa, por un grupo cetónico. Y además esto también va a poseer un radical carbamato en la posición 11 y 12, que va a explicar en gran medida su aumento de la actividad contra microorganismos que los macrólidos clásicos ya no actúan. Pues actualmente los macrólidos se encuentran entre los antibióticos que más se usan en el ámbito ambulatorio debido a su amplia cobertura pues, de patógenos respiratorios. Y aunque su cobertura no es amplia, su cobertura es amplia, no va a ser particularmente profunda porque se han demostrado resistencias a estos agentes, especialmente el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes. Por eso es que aparecieron los cetólidos, que va a ser principalmente la telitromicina para ayudar a combatir este tipo de resistencias. Lo que pasa es que así como combate todo este tipo de bacterias, también va a ser altamente hepatotóxico, por lo que va a bombardear el hígado. Bueno, como mecanismo de acción, otra vez recordando estas fotografías que ya les había presentado, esto más concretamente yo voy a inhibir la síntesis de proteínas dirigiéndose pues al sitio de salida del péptido que ya les había hablado, que era el canal NPT del ribosoma bacteriano. Normalmente o tradicionalmente se ha pensado que estos macrólidos van a detener la traducción simplemente obstruyendo el NPT como si fuese un tapón y bloqueando el paso del polipéptido creado pues a través de este canal, normalmente cuando llevan ya 3 o 10 aminoácidos agregados a la cadena. Pues se sabe que ciertos tipos de péptidos sintetizados en el ribosoma van a ser capaces de expulsar la molécula del macrólido en el sitio de unión al NPT. Pero pues por analogía, si esta secuencia N-terminal de la proteína esto logra desalojar el antibiótico no se va a volver a poder unir hasta que se complete la traducción de la proteína, porque el NPT del ribosoma se encuentra ya ocupado por el polipéptido en crecimiento. Entonces esto es uno de los mecanismos de resistencia que tienen los ribosomas junto con la inactivación del fármaco, pues que ya había hablado Estefanía, por las enzimas transmitidas por los plásmidos o por la metilación de una adenina del 23S del RNA ribosomal que va a disminuir la afinidad a la subunidad 50S, pues el mecanismo de cerrojo llave. Y además, pues que de lo que acaba de mencionar, la asistencia a bombas de expulsión activa. Bueno, nuevamente, pues se ha estudiado últimamente a estos tipos de antibióticos y se ha llegado a la conclusión de que el NPT, o sea, el sitio de canal de salida, es lo suficientemente amplio como para que salga la proteína logre como esquivar el macrólido y llegue a salir a la superficie, o sea que no es como tal un tapón. Entonces, lo que pasa, entonces ustedes dirían que ¿por qué entonces sí actúa el macrólido si este mecanismo de acción realmente no es como tal lo que produce? Entonces, se han analizado pues los sitios de detección de proteínas, se ha detectado los sitios de unión a proteínas y se han determinado que hay ciertas partes del ribosoma en que hay picos de densidad de estos en los cuales la traducción se va a hacer mucho más lenta. Y este es el momento en el que aprovechan los macrólidos para unirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unos MAMS, o sea, macrolide arrest motifs. Entonces, cuando se encuentran estos picos de densidad que se va a sintetizar una proteína MAM, entonces a este sitio de unión se une el macrólido. Entonces, como debido a los picos de ribosomas pueden estar en cualquier parte del marco de lectura, pues si una proteína carece de MAM, la traducción pues va a permanecer esencialmente impermeable a la presencia del macrólido y simplemente se va a seguir sintetizando la proteína.
y pues aunque todos los macrólidos se dirigen al NPET, hay cierta especificidad de acción que va a depender de la estructura química. Entonces, como resultado, pues los sitios de arresto, los MAM de la transducción y los espectros de las proteínas afectadas van a variar dependiendo de la célula tratada con diferentes macrólidos. Entonces, por tanto, cuanto más sea la variedad de MAM que pueda detectar el macrólida, pues hay una mayor probabilidad de que la proteína, esto que se esté elongando o produciendo, van ya a contener al menos uno de estos. Y por esta razón, pues la eritromicina y la citromicina van a impedir la síntesis de más proteínas y los cetólidos van a emerger como unos inhibidores mucho más selectivos de la transducción porque son capaces de detectar mucho más MAMs. Uno de los aspectos pues, más importantes de la acción de los macrólidos es que el MAM no se va a justaponer con la molécula del macrólido, el NPET, sino en el momento de la detección de la traducción, sino que simplemente se va a colocar a detener la transducción en el PTC y lo que va a realizar más que una obstrucción y una detección es que no se va a poder realizar el enlace peptídico entre dos MAM. O sea, lo va a bloquear y como el ribosoma no va a ser capaz de polimerizar el macrólido, entonces va a impedir que se hagan los enlaces peptídicos y que la proteína siga su proceso de crecimiento. Ahí es donde supuestamente actúan, por ejemplo, también o comparten cierto punto de acción las lincosamidas, o sea, clinda, y de ahí que tengan cierta utilidad teórica en choques tóxicos por estafilo o choques tóxicos por estreptococo, porque la toxina es una proteína, entonces se supone que si yo inhibo su producción o elongación, pues pudiera beneficiar a esos pacientes. Casi siempre usamos esclinda, pero básicamente sí, el macrólido pues evita este proceso, pero miren que es intracelular, entonces es en general una acción bacterioestática más que bactericida, excepto para patógenos intracelulares, tanto parasitarios como toxoplasma o tuberculosis, como para bacterias. Entonces ahí es donde cabe como alternativa, cuando son intracelulares obligados o cuando no tienen una pared externa como los atípicos que ya habíamos visto. Sí, señor. Bueno, entonces entre dosis tenemos que la acitromicina va a ser de 10 a 15 kilogramos. Entonces, ventajas que las que tienes ahí, Diego, rápidas. Ventajas de citro, corto tiempo, única dosis en el día. Cambio claritro, tiempo más largo y 2 dosis al día. Ventajas de acitro, que existe oral y venosa igual que claritro, pero la acitro endovenosa no genera flebitis. Eritromicina prácticamente no lo usamos, solo para pacientes que tienen gastroparesia o que tienen estos trastornos de la motilidad. Pero de resto no lo usamos. Sí, listo. Bueno, entonces como espectro, tenemos que, bueno, pues a los atípicos que ya nos había mencionado Estefanía, para la Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Helicobacter pylori y Mycobacterium avium. Moderado para el Streptococcus pneumoniae, porque ya le había hablado, pues, la resistencia que se está generando a este tipo de microorganismo, y para el Streptococcus pyogenes igualmente por la resistencia. Por eso, Diego, muchachos, es que no usamos en faringoamigdalitis bacteriana macrólidos, no se manda citro. Hay 30% de resistencia. Entonces no tiene sentido. Si Piógenes es sensible a los betalactámicos, a todos, pues penicilina, un penicilinazo o amoxa oral 10. Exacto. Y va a ser pues pobre para enterococos gram negativos, los anaerobios y demás. Como efectos adversos significativos, va a ser mayor pues en la eritromicina, pues ya les había hablado que la eritromicina es un antibiótico pues que va a ser proxinético debido pues a que actúa sobre los receptores de motilina y va a ejercer un efecto similar a esta y va a aumentar la contractividad gastroduodenal y puede utilizarse pues como decía el doctor en tratamiento de gastroparesia diabética o idiopática. A nivel hepático pues se va a asociar a eventos adversos raros pero pueden ser graves con macrólidos. La telitromicina pues es el más grave de ellos, como ya les había mencionado en un principio,
y se asocia con problemas hepáticos que van a conducir a la muerte celular o a la necesidad de un trasplante. En cardíacos se ha visto que produce prolongación del intervalo QT, los macrólidos, de nuevo, esto más comúnmente con la eritromicina, y se debe utilizar en precaución en pacientes con algún tipo de afectación cardíaca preexistente o aquellos que tomen algún tipo de medicamento antiarrítmico o que un medicamento pues que interactúe con ellos. Este efecto puede potenciarse con los antiarrítmicos como la quinidina, el disoperimidal y pues también con terfenadina, y pues también puede producir hipomagnesemia e hipofosfatemia. Es importante pues tener en cuenta que produce una interacción especialmente con los inhibidores de la citocromo P450, entonces no debe utilizarse con algún tipo de medicamento que use este tipo que se degrade mediante este tipo de citocromo. También especialmente los 23S. Como había dicho el doctor, pues tienen más que todo un potencial bacteriostático más que bactericida y tiene una vida media prolongada, eso sí, esto es importante. Y como tal, los macrólidos son ideales en las neumonías activas en la comunidad y aquellos que presentan alta resistencia, hay que tener en cuenta eso. Dijiste que no sirven para neumonías adquiridas en la comunidad porque es altamente resistente. No. Sí, no, perdón, era no ideal en NAC alta resistencia. Exactamente. Y pues bueno, es bueno para infecciones, pues ya he dicho, el tracto respiratorio superior, inferior, los clamidia. Lo van a ver mucho ustedes como internos, lo van a ver el otro semestre mucho en el web. Ojalá en otras zonas puedan hacer el ejercicio. Los pediatras y los adultos usan mucho macrólidos porque está en la guía de neumonía adquirida en la comunidad en el adulto y en pediatría porque que los atípicos, etcétera. Miren que estos atípicos se diagnostican es con FilmArray respiratorio. Entonces, ¿qué necesitan estos pacientes hospitalizados que tienen macrólido? Un FilmArray respiratorio. Si el FilmArray no detecta ningún atípico, o sea, bordetela pertussis, ni parapertussis, ni clamidófila, ni micoplasma, el plan a seguir es suspender el macrólido, porque no tendría ningún sentido. Sí. Y pues actualmente hay un medicamento llamado Prepack que es utilizado para el tratamiento de la úlcera gastrointestinal inducida por Helicobacter pylori. Esta tiene claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de la bomba de protones. Y pues no olvidar pues que como estos medicamentos son ampliamente utilizados en infecciones de vías respiratorias, pues también hay que realizar diagnósticos diferenciales porque no necesariamente tiene que ser algo de tipo bacteriano y simplemente debemos pensar en que puede ser un virus y que no va a requerir ningún tipo de tratamiento como tal de antibiótico. Y ya para finalizar, vamos con las oxazolidinonas, dentro de las cuales solo hay dos agentes, linezolid y tedizolid. Entonces, en la figura de la izquierda vemos como la estructura base o la estructura general de ambos, y ya en la derecha tenemos la estructura específica del linezolid, que va a contar con un grupo fluorado y un grupo piperacínico, que es el que va a potenciar su actividad, y con un grupo morfolínico que va a aumentar su permeabilidad y el perfil farmacocinético siguiente. El mecanismo de acción, aquí lo que va a suceder es que va a haber una inhibición del complejo de iniciación. Como decía Diego, pues primero tiene que haber una unión de ambas subunidades, y el mecanismo de estos antibióticos es unirse a la subunidad 50S para no permitir la unión entre ambas subunidades, es decir, ni siquiera se va a poder iniciar la síntesis de proteínas. Siguiente.
Respecto a al espectro, pues es un poco similar a los que ya mencioné antes. Van a ser buenos contra los estafilococos, tanto resistentes como sensibles a meticilina, estreptococos, enterococos, Es incluyendo... excelente para el pulmón, excelente, porque la biodisponibilidad del Linezolid es del 90% oral o endovenosa y se dispersa en tejidos muy, muy bien. Entonces, neumonías, incluso neumonías por Staphylo aureus resistente que hagan bacteriemia, esta es una excelente alternativa, Linezolid. Porque aunque el sensible funciona, yo no lo utilizaría, porque ¿cuál es el antibiótico que mejor mata un estafilococo aureus meticilino sensible, Estefanía? Amoxi. No, oxacilina, pero Sí, oxacilina no le funciona. funciona. Vale, sí. Bueno. ¿Y cuánto tienen esas infecciones duales detectadas por un filmarray neumonía, paciente en UCI que tiene neumococo y estafilo? Ahí Lineso en monoterapia es una muy buena alternativa, así sea un estafilo metis resistente, por ejemplo. Para los enterococos también muy buena alternativa, porque el Linezolid por su mecanismo de acción penetra la biopelícula. Es mucho mejor daptomicina, pero pues después le sigue el Lineso. Y para los atípicos como nocardia o nocardiosis, pues también ya ven. Pero es un atípico diferente. O sea, no, miren cómo el Linezolid no es para clamidófila, no es para micoplasma como los otros que vimos intracelulares o sin pared. Este solo funciona para nocardia y para tuberculosis drogoresistente. También es una buena alternativa. El problema, ¿tienes eventos adversos más adelante, Estefanía? Sí, señor. Qué pena, tenía el Entonces, micrófono apagado. no te preocupes, dale. Esto, bueno, efecto moderado para los atípicos. Se pasó la dosis. Y pobre para los gram negativos anaerobios. Ahora sí, siguiente. La dosis tanto vía oral como vía endovenosa hasta los 12 años, 10 miligramos por kilogramo dosis cada 8-12 horas y para los mayores de 600 miligramos dosis cada 12 horas. Siguiente. Ahora sí, dentro de los efectos adversos, uno de los principales va a ser la supresión de la médula ósea. Entonces va a llegar a generar disminución del volumen de los eritrocitos, pero se dice que esto es cuando el tratamiento ya es de 2 o más semanas. Y una de las cosas pues, más características que se va a llegar a encontrar es la trombocitopenia. Lo mismo. Cuando el tratamiento es de 2 o más semanas. También puede llegar a generar neuropatía periférica u óptica, entonces son pacientes que pueden llegar a presentar visión borrosa, disminución de la agudeza visual, pero también cuando el tratamiento es durante un tiempo prolongado. Siguiente. Datos importantes, la biodisponibilidad, pues cuando se administra vía oral tiene aproximadamente un 90%, es decir, es muy bueno. Y siguiente, es importante también tener en cuenta que puede causar un síndrome serotoninérgico cuando se administra con los agentes serotoninérgicos como los inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo que sucede es que el Linezolid es un inhibidor de la monoaminooxidasa y esta lo que va a hacer es regular la degradación metabólica de la serotonina. Entonces, si por un lado está actuando un inhibidor de la degradación de serotonina y por otro lado se está inhibiendo la recaptación con el inhibidor, entonces pues va a haber un aumento de la concentración de la cantidad de serotonina y eso es lo que va a llegar a generar el síndrome. Entonces se caracteriza por una tríada de síntomas, manifestaciones musculares, mentales y autonómicas. Entonces son pacientes que pueden presentar coma, ataxia o diarrea y estas manifestaciones pueden empezar a generarse aproximadamente a las 24 horas de estar administrando los dos fármacos al tiempo o cuando pues hay una administración excesiva de alguno de ellos. Y posteriormente, cuando se quita alguno de los dos, pues ya a las 24 horas el paciente va a dejar de tener esas manifestaciones. El Linezolid tiene una doble eliminación hepática y renal, no va a necesitar ajuste. Siguiente.
Y va a ser bueno, como ya mencionamos, como ya mencionó el doctor, el Linezolid en todo aquello que tiene que ver con el pulmón, neumonía, también en infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones del tracto urinario, y Tedizolid, infecciones de piel y tejidos blandos. Siguiente. ¿Qué debemos tener en cuenta? El monitoreo, pues a través del hemograma, en el caso en donde se pueda sospechar de detección de supresión de médula ósea, cuando el tratamiento es de 2 o más semanas, evitar el uso de fármacos serotoninérgicos en combinación con el Linezolid, y en caso de que se estén usando, pues tener en cuenta la tríada que se puede presentar, las manifestaciones que se pueden presentar. Siguiente. Listo, muchas gracias. Súper. Yo creo que podemos dejar hasta acá esta parte. Me dijo Diego que mañana no se podía. No, acaban de cancelar, entonces, pues, no sé. O sea, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede. ¿Y a qué hora les queda mejor? O si no, pues no sé si ahorita. La mañana. Media temporada. Mañana me parecería bien. ¿Pero 2 de la tarde o en la mañana? No, en la mañana. 2 p.m. Listo. Vale, 2 p.m. de 2 a 3. Confirmamos mañana con Diego. Listo, doctor. Listo, pues. Feliz tarde. ¿Dudas, preguntas o ese tema bien? ¿Cuántos antibióticos nos quedan? No hemos preparado para el siguiente grupo. El siguiente grupo, pues que se contacte con el doctor para el siguiente grupo de antibióticos. Ya que faltan polimedicinas, ¿cierto? Y se me escapa aquí más. Bueno, ellos le escriben, doctor, cuáles son los que están pendientes y ahí se mira cuáles. Bueno, pues, ¿cómo les fue en el parcial? Sí. ¿Y las preguntas mías le salieron? Sí, Sí, bastante. señor. Ah, bueno, hablamos mañana entonces. Feliz tarde.